Prepárate para embarcarte en este viaje espiritual, donde cada palabra de los salmos resonará en tu corazón y te recordará que verdaderamente en él encontramos el camino. Este episodio de nuestro devocional será una parada estratégica en este viaje espiritual. Nos sumergiremos en los salmos, exploraremos sus matices y, lo más importante, descubriremos cómo estas verdades bíblicas pueden ser aplicadas a nuestras vidas, ofreciéndonos dirección y propósito. Bienvenidos al devocional En el Camino. ¿Alguna vez se han preguntado por qué alabar a Dios? ¿O se han cuestionado cómo debemos alabar a Dios? Bueno, en el Salmo número 47 vamos a aprender cómo debemos hacer esto. Así que acompáñenme. En el versículo número 1 dice que todos los pueblos aplaudan, alaben a Dios con gritos de alegría. Y aquí nos muestra la primera pauta de cómo debemos alabarlo. Dice que lo alabemos con gritos de alegría, a voz de júbilo. Y el júbilo es una alegría incontenible, una alegría que tiene que expresarse. Una alegría enorme que se nota. Y en el segundo versículo dice, porque el Señor Altísimo es temible, el gran Rey de toda la tierra. Y aquí nos muestra la primera razón por la cual debemos alabar a Dios. Porque es Señor Altísimo y eso lo hace temible. Y es entender que ese temible o ese temor no es un temor reverencial solamente, no solamente respeto, tampoco habla solamente de una fobia, ¿no? Habla de un temor por la supremacía de Dios, a eso se refiere con Señor Altísimo. Y es entender que la naturaleza de Dios es superior a la nuestra, es supremo, nos sobrepasa en todo. Es ponerlo como un ejemplo a un león. Ver un león y entender sus capacidades que sobrepasan la nuestra nos da temor, porque es un animal que con sus garras y con sus dientes puede destazarnos y puede comernos. Y eso lo hace temible. Y es entender que esa supremacía de Dios, ese poder que tiene Dios siendo el gran Rey de toda la tierra, el soberano, el que puede tomar las decisiones de destruir todo si quiere, o de hacer todo nuevo si quiere, el poder de dar o de quitar. Dios tiene ese poder y eso lo hace temible. Pero en el versículo 3 podemos también entender, en el versículo 3 y 4 podemos entender el amor de Dios, la compasión, la generosidad y la misericordia de Dios, razones por las cuales también tenemos que alabarlo. Porque el versículo 3 dice, Él nos ayudó a vencer a nuestros enemigos, los puso bajo nuestro control. Dios eligió nuestra tierra y nos la dio como herencia. Él es el orgullo de Jacob, a quien amó, Selah. Y podemos ver en el versículo 3 que dice que Él nos ayudó a vencer a nuestros enemigos, hablando de esa victoria que tuvo Jesús, esa victoria a la muerte, esa victoria hacia el pecado, y cómo Él a través de ese sacrificio nos permitió controlar a esos enemigos que teníamos, a ese enemigo que es nuestra propia naturaleza humana. Nos permitió a través del Espíritu Santo y a través de ese sacrificio tener como ejemplo su carácter, su justicia y la forma en la que debemos tener control y dominio propio sobre nosotros mismos. Y en el versículo 4 nos muestra su generosidad, porque Él nos entregó la vida eterna, nos entregó esa tierra y nos la dio como herencia. También menciona que Dios es el orgullo de Jacob, y aquí es un punto muy importante por el cual debemos pensar y analizar, y es si Dios también es mi orgullo, así como para Jacob era su orgullo. Yo me siento orgulloso de servir a Dios, de pertenecer a la familia de Dios. Me siento orgulloso, eso llena mi pecho de alegría. Es algo en lo cual meditar. En el versículo 5 dice, Dios subió a su trono entre gritos de alegría, el Señor con toque de trompeta. Y aquí nos refleja el ascenso de Dios y la alegría con la que se le recibió. En el versículo 6 dice, canten alabanzas a Dios, canten alabanzas a nuestro Rey, canten con habilidad un poema, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Y aquí nos muestra nuevamente la actitud de cómo debemos alabar a Dios, con gran alegría, cantar, alabar con gran júbilo, con una actitud de gratitud, con una actitud de alegría, entendiendo que Él es el gran Rey, que Él es nuestro Rey, y entendiendo que yo debo decidir dar ese trono en mi corazón a Jesús,
como el Rey de mi vida. Y alabarlo de esa manera, entender que Él es mi Rey. Y alabarlo, cantarle con un poema, porque Él es el Rey de la tierra y el Rey de mi vida. En el versículo 8 dice: Dios se siente en su trono sagrado y desde allí gobierna a todas las naciones. Los líderes del mundo se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. Dios tiene el mando. Todos los gobernantes le pertenecen. Y aquí nos da un nuevo recordatorio de por qué alabarlo, de por qué Él es el Rey de la tierra, de que Él tiene el poder, Él tiene la soberanía sobre todos los gobernantes, sobre todas las autoridades que existen. Dios sobrepasa todo. Dios es digno de alabanza. Por esto debemos alabarlo. Y de esta manera, con esta actitud, es que debemos alabarlo. Con excelencia, con amor, con gratitud, con gritos de alegría, con cantos de victoria. Acompáñanos a diario durante estos 4 minutos de reflexión y oración. Permitamos que la voz de los salmos nos guíe y nos vemos en el camino.